Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Benelio aquí desde el Rincón de Apologética para en esta oportunidad estar tratando sobre los dones extraordinarios y ordinarios que se encuentran dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amado, la palabra dice en San Juan capítulo 1 versículo 42, cuando el Señor Jesucristo encontró a Simón, le cambió de nombre llamándolo Cefas, que significa piedra. Y el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 16 verso 18 se declara como un constructor de una iglesia. Y Jesús, quien edifica la iglesia, lo utiliza a esta piedra como base visible de su iglesia, llamándolo Simón Pedro. Sobre esta piedra edifico mi iglesia. Jesús es el constructor, el que edifica la iglesia. Y como constructor necesita y utiliza la piedra, en este caso Simón Cefas, bendito sea Dios. Esta iglesia la Biblia lo llama en Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23, que es cuerpo místico de Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Bendito sea Dios. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Jesús, la cabeza de la iglesia, tiene sometido bajo su pie todas las cosas, porque Dios se lo dio. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde están los pies de Cristo, ahí está sometida toda la cosa por orden de Dios. La autoridad tiene la iglesia y es la autoridad de Jesucristo. Por eso en San Juan capítulo 20 versículo 19 al 23, el Señor envió a esta iglesia con la misma autoridad del Padre. Bendito sea Dios. Amado, esta iglesia cuando fue enviada, la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20, fue enviada a todas las naciones para hacer discípulos, bautizando a todas las gentes, sin importar los años, y enseñándole a obedecer todo lo que Jesús ordenó, los mandatos que Él dejó a sus discípulos, a su iglesia. Y para que se cumpla esta enseñanza, para que cumpla la iglesia lo que Jesús mandó, en San Marcos capítulo 16 versículo 15 al 17 dice la palabra: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado tendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán la mano sobre los enfermos y estos se sanarán. El Señor Jesucristo ha prometido que estos dones extraordinarios serán señales visibles de su iglesia y dentro de esta iglesia. Por eso, amado, los dones y carismas, la iglesia considera como regalos de Dios, que nos permite seguirlo y actuar en el mundo por su cuenta y a su servicio, tanto en la vida diaria como en ocasiones extraordinarias. Amados, encontramos estos dones. Los dones ordinarios son los que, como el canto que se realiza dentro de un templo, en la iglesia, en algún culto, el baile, la escritura, son talentos ordinarios. Pero aparte de estos talentos ordinarios, amados, tenemos lo que llamamos, y lo que la iglesia llama, dones, carisma extraordinarios. Y la palabra dones, amado, se deriva del término griego carismas, que se utiliza para indicar las capacidades o actitudes concedidas por el Espíritu Santo a los creyentes.
En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 30, San Pablo presenta a la iglesia como cuerpo de Jesucristo. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio de beber de ese mismo espíritu. Bendito sea Dios. Como cuerpo de Jesucristo, como miembro de esta iglesia, la iglesia tiene varios miembros diferentes. Estos miembros tienen sus propias funciones, sus propios carismas diferentes. Como dice el versículo 14, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pero estos miembros son útiles. No todos son predicadores, no todos son maestros, no todos hablan en lenguas, no todos pueden profetizar, pero cada miembro tiene su carisma, que es útil y compone la iglesia. Bendito sea Dios. San Pablo, amado, va citando unos cuantos dones extraordinarios que la encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. En la iglesia hay diferentes dones, no en el supermercado, no en cualquier grupo. En la iglesia, dice Pablo, se lo concede un solo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo espíritu. Y es el Espíritu del Señor. Hay diferentes formas de servir. Y para eso es necesario, amado, descubrir el carisma, el don que uno tiene. Pues muchos quieren predicar, pero no tiene el carisma de predicar. Muchos quieren enseñar, pero no tiene el carisma de enseñar. Pues el Espíritu del Señor da a cada uno según la necesidad, para que pueda servir. Esto no es para vanagloria, no es para buscar aplauso ni éxito en el mundo. Es para servir en la iglesia, en el reino de Dios. Porque la mano es necesaria para que la boca se pueda alimentar. La boca necesariamente tiene que moverse, masticar con las mandíbulas para que el estómago pueda recibir un alimento bien molido. Bendito sea Dios. Esta es la función del cuerpo de Jesucristo. Los ojos sirven mucho para que los pies se puedan mover, para que el cuerpo entero pueda avanzar. Estos miembros son dependientes uno del otro. Como dice San Pablo en 1 Corintios 12, 15. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser el cuerpo. Amado, la palabra de Dios lo describe de estos miembros y sus funciones, que cada uno actúa según la gracia recibida del Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice, hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. El Señor confirma que el Espíritu Santo está en la persona para que los demás se beneficien por esa persona. ¿Y cómo uno se puede beneficiar por una persona? Por medio de sus dones extraordinarios, por medio de su carisma. Para que la liturgia se complemente y que sea una liturgia completa. Por ejemplo, la Santa Eucaristía. El canto es un complemento de la Eucaristía. La Eucaristía, la consagración, la transustanciación puede suceder sin que haya canto dentro del templo, pero este canto, esta alabanza complementa para que la liturgia sea una fiesta. Bendito sea Dios, porque donde hay fiesta es necesario que haya canto y alabanza.
Sigue diciendo la palabra de Dios. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hable con sabiduría, y a otro por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. No todos hablan con sabiduría y no todos hablan con profundo conocimiento. Esto se manifiesta porque el Espíritu Santo los concede dentro de la iglesia. Uno recibe en fe por medio del mismo Espíritu y otro recibe el don de curar enfermos. No todo lo que impone en su mano lo cura a un enfermo, aunque Jesús había dicho en San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 17, impondrán la mano sobre los enfermos y estos se sanarán. Pero ¿cuántas veces se ora por un enfermo y estos no se sanan? Es porque el Espíritu Santo da diferente carisma para diferentes miembros, porque no todos son manos, ni todos son pies, bendito sea Dios. Uno recibe poder para hacer milagros y otro tiene el don de profecía. A uno Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Amado, el discernimiento viene del Espíritu Santo. En una oración profunda, no todo el que grita está poseído. No todo lo que se retuerce en el suelo es una manifestación demoníaca. Capaz es una trauma psicológica, problema mental. Pero para eso es necesario tener el discernimiento y eso lo concede, lo da el Espíritu Santo. Es un carisma que no todos tienen, pero que sí que el Espíritu Santo concede a uno para discernir quién es el espíritu que viene de Dios y quién es el espíritu que viene del diablo. A uno Dios le da la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en lenguas. Jesucristo había prometido que en San Marcos 16, 17 en adelante hablarán nuevas lenguas. Esta nueva lengua se ha manifestado en el día, en la fiesta de Pentecostés, donde los apóstoles en Hechos capítulo 2 recibieron una lengua extraordinaria. Ellos comenzaron a hablar en idiomas que ellos no conocían, que los demás lo entendían. Pero también existen el don de lengua, como lo describe San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice Pablo, aquel que habla en lenguas extrañas, esto no habla de idioma, esto es lengua extraña, ¿para qué? Habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Es el don de lengua que muchos reciben por la gracia del Espíritu Santo y muchos no lo reciben. Esto lo da, dice Pablo, para que el hombre se pueda comunicar más íntimamente con Dios. Aunque nadie lo entiende, Dios lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensaje profético lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El que habla en lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensaje profético edifica a la iglesia. Bendito sea Dios. El hablar en lengua extraña es para la edificación propia. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 27 Pablo recomienda de qué manera se debe usar el don de lengua o el carisma de orar en lengua. Y cuando se habla en lenguas extrañas, que lo hagan 2 o más personas, o 3 cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas, pero si no hay nadie quien pueda interpretarlas, que esto no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Pues orar en lengua es una comunicación directa con Dios. Y si va a ser para la iglesia, para el pueblo, es necesario que haya persona quien lo interpreta, lo dice Pablo. Amado, todos estos carismas, esta gracia de Dios, tiene un condimento principal. Jesucristo dejó un nuevo mandamiento.
en San Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. San Pablo sentencia diciendo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante: para los que tienen dones, carisma extraordinarios, esto no es para que el mundo te aplaude. Esto no es para que podamos recibir prestigio, honores en la iglesia, en las parroquias, en las capillas. Esto es para que podamos manifestar la presencia de Dios. En 1 Juan 4:8 dice: Dios es amor, y por medio de los carismas se manifiesta el amor de Dios. Y si no se manifiesta, dice Pablo, como lo mencionamos en 1 Corintios 13:1 en adelante: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Es mero ruido, pero si no tiene amor, se queda en el ruido, no tiene efecto. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Se puede levantar a paralítico por medio de la fe, sanar a tantos enfermos, pero mientras que no haya amor, el condimento principal del cristiano, los dones extraordinarios no sirven para nada, pues se queda el cristiano como una campana que resuena, recibiendo golpes, haciendo ruidos, pero sin hacer efecto. Por dentro está vacío esa campana, por dentro está vacío ese hombre que tiene carisma, si no tiene amor. Por eso, amado, para que el carisma o los carismas tengan efecto suficiente, necesario es el amor. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús y comparta este audio.